Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Facultad de Arquitectura, Teoría e Historia de la Arquitectura. Sección 5, segundo semestre. Integrantes: Dalia Corazón Flores Manso, Melanie García Quintero, Luis Enrique Guzmán García. Trabajo final. Índice: Introducción, contexto físico-cultural, contexto urbano, distribución y descripción espacial, materialidad y sistema constructivo. Conclusiones. Introducción. El templo de Venus y Roma. Dedicado a la diosa Venus, Félix y Roma Aeterna, se sitúa en el extremo oriental del Foro Romano cerca del Coliseo y se cree que fue el templo más grande de la antigua Roma. La construcción y el diseño se deben al emperador Adriano y el arquitecto Apolodoro de Damasco. Su construcción fue en el año 121 después de Cristo, a principios del reinado de Adriano. El edificio no fue inaugurado hasta el año 135 después de Cristo y su decoración fue terminada entre 141 y 143 después de Cristo, bajo el reinado de Antonio Pío. Sufrió un incendio en 307 y fue restaurado por el emperador Magencio. Esta restauración cambió el diseño original, introduciendo exedrae, nichos semicirculares en la parte trasera de cada cela, y pavimentado el suelo con mármoles policromados. Entre 392 y 394 después de Cristo, sufrió una segunda restauración en tiempos del emperador Eugenio. Fue destruido por otro incendio a principios del siglo IX y convertido en una iglesia, Santa María Nova, por el Papa León IV en 850. En 1615 sufrió una tercera restauración y pasó a llamarse Santa Francesca Romana. En el siglo XV fue despojado de sus revestimientos. Las tejas de bronce dorado fueron expoliadas por el Papa Honorio I para la primitiva Basílica de San Pedro. Comparación panorámica del Templo de Venus y Roma. Era muy grande, 145 metros de largo por 100 de ancho, y en su día debió causar gran impacto entre los ciudadanos. El templo, dos cámaras principales, acogen las estatuas de las diosas sentadas en un trono y dispuestas, espalda con espalda, de forma tal que en la cela de Roma se orientaba al oeste, mirando al Foro Romano, y la cela de Venus se orientaba al este, mirando hacia el Coliseo. Diosa Venus. Venus fue la diosa del amor, la belleza y la fertilidad de la mitología romana, a quien se admiraba y se festejaba en muchas fiestas y mitos religiosos romanos. Diosa Roma. Diosa que personifica la ciudad de Roma, principalmente en el arte de la antigua Roma. Contexto físico-cultural. Ubicado en Roma, Italia, el templo se construyó sobre la suave pendiente que desciende hacia el Coliseo, sobre los terrenos que ocupaba el vestíbulo de las Domus Aurea de Nerón. Hubo que desplazar el Coloso de Nerón al lado del Anfiteatro Flavio, Coliseo romano, para liberar el espacio requerido. El Coloso de Nerón. La edificación estuvo íntimamente ligada a la celebración de los aniversarios de Roma. Antonio Pino celebró el 900 aniversario en 148, por lo que el templo se convirtió en la mejor representación de la eternidad de Roma. Contexto urbano. Gran parte de los restos que puedan contemplarse hoy se atribuyen a una restauración llevada a cabo por Magencio en el año 307, después de que un incendio destruyera la parte central del foro, entre ellos las columnas del Porfidio situadas en las paredes o en el pavimento de las losas de mármol. Junto a estos restos se han recuperado también el jardín exterior del templo, en el que aún se conserva una parte de la columna que rodeaba el monumento.
templo de Venus y Roma puede visitarse como parte del recorrido por los foros imperiales, y su reapertura permite contemplar una de las construcciones más memorables de la antigua Roma en todo su esplendor. Distribución y descripción espacial. Era de grandes proporciones, 145 metros de longitud y 100 metros de ancho. El templo consistía en 2 celas principales que contenían respectivamente a cada una de las 2 diosas a las que este templo está dedicado. Las celas estaban dispuestas simétricamente, la que contenía la estatua de Roma dirigida al oeste y a la Venus al este. A la entrada de cada cela se situaban 4 columnas. Los lados oeste y este, los cortos, poseían 10 columnas, mientras que el norte-sur poseían 18. Todas ellas de 1.8 metros de ancho, lo que hacían de este un templo imponente y de estilo corintio, según la forma clásica de un templo helenístico. Adriano introdujo unas inscripciones nombrando a las respectivas deidades, en las que destaca la palabra amor, ya que Venus era la diosa del amor, y amor es Roma escrito al revés, produciendo un efecto simétrico. Materialidad y sistema constructivo. El templo tenía un estilo constructivo clásico corintio y entre sus materiales principales están tejas de bronce dorado, cantera de mármol, ladrillos de arcilla cocida, hormigón romano y el estuco. Conclusiones. Luis Enrique Guzmán García. Este templo fue y es de gran importancia no solo por su historia, sino porque en su momento la impotencia de tal construcción es realmente asombrosa para la arquitectura actual. Aquella impotencia de dimensiones para su época es realmente impresionante. Lástima que el tiempo y los eventos históricos no fueron los más apropiados, como por ejemplo que un papa destruya aquella parte de un edificio que ya tenía dificultades por tanta restauración. Pero al final aún perdura parte de aquella majestuosa construcción. Dalea Corazón Flores Manso. Dedicado a 2 diosas, Venus, diosa del amor, y Roma, ciudad eterna y a la vez amor escrito al revés y el otro amor. El simétrico templo contaba con 2 celdas que estaban dispuestas simétricamente con la estatua de Roma dirigida al oeste y la de Venus al este. Este templo es sencillamente grandioso. Este templo es la antigüedad de Roma y restauración tras restauración. Es fabulosa la forma que se encuentra aún en nuestros tiempos. Melanie García Quintero. Esta obra es una gran parte de la historia de la arquitectura, ya que se cree que fue uno de los templos más grandes de la antigua Roma. Además, nos da mucho de qué hablar de la arquitectura romana, ya que es tan grande como también cabe mencionar la cantidad de columnas que se tomaron en cuenta para la construcción, y que cuenta con 2 cámaras principales donde se encuentran las estatuas de las diosas, quienes inspiraron a construir este templo, y es importante mencionar la simetría que se representa en ambas diosas, ya que Venus representa el amor, y esta palabra escrita al revés forma el nombre de la otra diosa, Roma, y a su vez que aún después de las restauraciones que ha sufrido, una parte importante de este se conserva en buen estado para poder abrir sus puertas al mundo y asombrarnos.